22 de junio de 1943, 4:10 de la madrugada. Al sur de Belgorod, en el frente oriental. Un cielo gris pálido se cernía sobre la estepa, mientras una fina niebla se filtraba por las zanjas de drenaje del agua de deshielo. La 167ª División de Infantería Alemana mantenía una estrecha línea defensiva, asegurando una ruta de suministro a las posiciones de artillería situadas tras ella. Las unidades de tanques soviéticos avanzaban semana tras semana. Las orugas de acero aplastaban los campos de trigo. Nubes de polvo anunciaban cada avance antes de que cayeran los primeros proyectiles. Al amanecer, las tripulaciones de los tanques probaban las posiciones alemanas en busca de debilidades. El patrón era predecible y mortal. Los cañones antitanque cambiaban de posición cada noche, pero las pérdidas aumentaban. Las minas escaseaban. Las unidades de ingenieros estaban desbordadas. La línea se estaba reduciendo bajo la presión. El soldado Wilhelm Richter avanzaba por una zanja poco profunda junto a la posición de su pelotón. Examinó el terreno con la misma concentración que había mostrado al inspeccionar los sistemas de drenaje en Múnich. Evaluó la pendiente a simple vista. Comprobó la densidad del suelo con el tacón de la bota. Buscó cuellos de botella donde un vehículo pudiera reducir la velocidad. No tenía autorización especial. Tenía 28 años y era un soldado de bajo rango. Su ventaja residía en sus conocimientos civiles. Antes de la guerra, había diseñado sistemas de drenaje urbano y cimentaciones reforzadas. Estaba familiarizado con el acero de refuerzo, las trayectorias de carga del hormigón y los patrones de deformación del suelo. La guerra lo obligó a aplicar estos conocimientos de una manera nueva. Los ataques de tanques soviéticos causaron la mayor cantidad de bajas en este sector. Los tanques T-34 avanzaron en formaciones cerradas en cuña. Los vehículos de vanguardia atravesaron el alambre de púas, destruyeron obstáculos ligeros y expusieron las posiciones de fuego alemanas. La infantería los seguía de cerca. Cuando los cañones antitanque fallaban sus objetivos o se veían obligados a reposicionarse, las defensas se desmoronaban. Richter vio a su pelotón perder 2 cañones en una semana. Las tripulaciones morían antes de poder disparar un segundo tiro. Vio cómo las orugas se enganchaban en las raíces de los árboles. Vio cómo los vehículos se atascaban durante segundos al cruzar viejas zanjas de drenaje. Estos momentos revelaban oportunidades. Los tanques no eran invencibles. Eran máquinas con debilidades predecibles. Richter esbozó su idea inicial en la tierra detrás de un granero, un foso poco profundo, de no más de 1 metro de profundidad. El acero de refuerzo se clavó diagonalmente hacia arriba en el suelo, formando una malla densa. La trampa no destruiría un tanque, sujetaría y torcería las orugas, deteniendo el vehículo y dejándolo vulnerable al fuego antitanque. Se podía construir rápidamente con chatarra de acero, no se necesitaban explosivos. Cualquier unidad de infantería podía erigirlo con palas y un mazo. Lo llamó nido de drenaje, porque su diseño se asemejaba a las rejillas de refuerzo de los antiguos fosos de drenaje. Llevó el boceto al oficial de ingenieros del regimiento. Este lo rechazó a los 10 segundos. Lo calificó de improvisación sin datos de prueba y dijo que era un desperdicio de mano de obra. Advirtió a Richter que no emprendiera ninguna obra de construcción no autorizada. La doctrina prescribía trincheras estándar, barreras de troncos y campos minados. El oficial prohibió cualquier obstáculo no estándar. Richter obedeció. No tenía autoridad para desafiar las normas. Sin embargo, continuó estudiando el terreno cada mañana. Anotó cada punto donde la escorrentía había formado canales. Observó cómo el peso del tanque se desplazaba en terreno irregular. Memorizó cada detalle. La presión aumentó a principios de junio. Las unidades soviéticas avanzaron de forma más coordinada. Los puestos avanzados alemanes cayeron tras breves escaramuzas. Los informes de tanques dañados se hicieron más frecuentes, pero la mayor parte del daño se debió al fuego directo, no a obstáculos. Los campos minados eran demasiado escasos para cubrir todos los accesos. Los ingenieros carecían de tiempo para construir trincheras efectivas. Las condiciones del terreno cambiaban a diario. La lluvia ablandaba el suelo y comprometía la estabilidad de las trincheras. Los tanques penetraron posiciones que deberían haberlos detenido. A medida que aumentaban las bajas, la moral se desplomaba. El 17 de junio, una unidad blindada de reconocimiento soviética invadió un puesto de escucha a menos de 3 kilómetros del pelotón de Richter. Los supervivientes informaron haber visto 6 tanques T-34, 2 tanques ligeros e infantería a bordo de los vehículos. Avanzaron a gran velocidad,
rompiendo el alambre de púas y pasando directamente por campos que anteriormente habían servido como barreras naturales. El comandante de la división ordenó a todas las unidades que se prepararan para una gran ofensiva. Las baterías de artillería de la retaguardia comenzaron a desplegarse. Los camiones de suministro se congregaron a lo largo de la carretera principal. Los equipos de señales reforzaron sus patrullas de línea. Richter sintió que la tensión aumentaba en el tren. Los hombres limpiaban sus fusiles 2 veces al día. Los porteadores de municiones revisaban las cajas a mano. Los artilleros antitanque reposicionaban sus cañones de 75 milímetros a lo largo del eje de ataque previsto. Llegaban nuevos informes cada hora. Los soviéticos habían concentrado sus tanques en las profundidades de las trincheras. Una ruptura aquí dejaría expuesto todo el flanco sur. No se podía cortar el suministro. Todos los oficiales repetían el mismo mensaje. Richter identificó puntos débiles en el terreno. Una suave pendiente a 30 metros de su sector obligaba a los vehículos a entrar en un estrecho paso entre 2 colinas erosionadas. Durante el deshielo primaveral, el agua fluía por este paso. El suelo bajo la capa superficial permanecía compactado y firme. Los tanques reducían la velocidad al cruzarlo. Calculó este punto de desaceleración con precisión, 4 o 5 segundos. Tiempo suficiente para que se activara una trampa. Tiempo suficiente para que la dotación de artillería disparara. Volvió al boceto, que guardaba doblado en su bolsa de pan. El diseño del sistema de drenaje seguía siendo sencillo, un pozo de 90 centímetros de profundidad, una base circular de 2 metros de diámetro y barras de refuerzo de 1 metro de largo clavadas en el suelo en un ángulo de entre 20 y 40 grados. Cada barra apuntaba hacia arriba, en la dirección de la marcha. La rejilla formaba una jaula rígida. Un tanque que pasaba por allí pasó sus orugas sobre el pozo, los eslabones metálicos se engancharon en las barras angulares, se acumuló tensión y las orugas se atascaron. Incluso un atasco parcial detuvo el tanque. Un tanque parado bloqueó el paso a los vehículos que lo seguían. Presentó la propuesta de nuevo a su jefe de pelotón. El teniente dudó. Reiteró la prohibición de obstáculos no convencionales. Él también comprendía la debilidad de su posición. Instruyó a Richter que preparara el terreno discretamente, sin construir nada. Richter accedió. Durante 2 noches, cartografió el terreno. Recogió acero de refuerzo de los edificios agrícolas derrumbados. Escondió el acero bajo montones de maleza. Esperó. El 20 de junio, comenzó el intenso bombardeo soviético. La artillería impactó. En ráfagas escalonadas sobre la ladera frontal. Las explosiones abrieron nuevos cráteres, esparcieron tierra sobre las trincheras y astillaron postes de madera. La infantería se agazapó en el suelo. Las líneas de comunicación se interrumpieron en 2 ocasiones. Los observadores de vanguardia lucharon por mantener la visibilidad a través de las columnas de humo que se elevaban sobre la cresta. El bombardeo duró 50 minutos. Al cesar, el silencio se apoderó del campo. Richter sabía lo que vendría después. La artillería había preparado el terreno para los tanques. Tras el silencio, los tanques atacaron. A las 5:40 de la madrugada, se oyeron los primeros ruidos de los motores. Profundas sacudidas recorrieron el suelo incluso antes de que se levantara polvo. El pelotón tomó posiciones. Los cañones antitanque apuntaron a la estrecha ruta de acceso. Los ametralladores revisaron sus cinturones de munición. Los fusileros vigilaron la hilera de árboles donde se habían formado previamente los ataques. En cuestión de minutos, apareció la nube de polvo. Los T-34 soviéticos avanzaron en formación de cuña. La infantería se aferró a los cascos. El tanque que iba en cabeza disparó un proyectil de alto explosivo, que detonó justo antes de la línea alemana. La metralla silbó por el campo. Otro proyectil le siguió. El ataque había comenzado. Richter siguió el rastro de los tanques mientras cruzaban la loma baja. Avanzaban más rápido de lo esperado. Las dotaciones antitanque abrieron fuego. Un proyectil de 75 milímetros impactó al segundo vehículo, pero no logró detenerlo. El tercer tanque viró bruscamente a la izquierda, destruyendo una maraña de alambre de púas. El fuego de las ametralladoras alemanas arrasó con la infantería que viajaba sobre los cascos de los tanques. Varios soldados murieron. Los tanques siguieron adelante, avanzando hacia el cuello de botella que Richter había estado investigando. El pelotón se enfrentaba a una situación abrumadora. Los cañones antitanque dispararon de nuevo. Un proyectil impactó en el anillo de la torreta del tanque líder,
provocando humo, pero sin destruirlo por completo. Los soviéticos mantuvieron su avance. El pelotón resistió 10 minutos más antes de retirarse a posiciones alternativas. Las bajas aumentaron. Una dotación antitanque fue aniquilada. Los fusileros se retiraron en parejas. El teniente ordenó una retirada táctica para proteger el cruce vital que se encontraba más allá. Los soviéticos se detuvieron para reagruparse, pero continuaron la presión. Los ingenieros intentaron reforzar la línea, pero carecían de equipo y tiempo. Las comunicaciones por radio informaron de grandes formaciones de tanques que avanzaban desde el noreste. La división advirtió que era probable una gran ruptura en 2 días. Esa noche, el teniente Richter convocó al búnker de mando. El barro goteaba del techo. La luz de las velas parpadeaba en los mapas clavados en una pizarra astillada. El teniente habló en voz baja. Casi no le quedaban recursos. Las principales posiciones antitanque estaban comprometidas. Las minas estaban casi agotadas. Los refuerzos no llegarían pronto. Ordenó a Richter que preparara su plan para la línea fortificada. La prohibición seguía vigente, pero la situación exigía todos los medios prácticos de defensa. A Richter se le asignaron 30 hombres, palas, martillos y 2 horas hasta el anochecer. Richter actuó con rapidez. Condujo el tren a través de las instalaciones. Dividió a los hombres en parejas, encargándoles cavar fosas a intervalos precisos a lo largo de la abertura del embudo. La tierra se movía con rapidez. Los hombres trabajaban casi en silencio. Las barras de refuerzo provenían de graneros derrumbados, cercas rotas y maquinaria agrícola abandonada. Cada pieza se cortó a la medida con una sierra de mano. Las barras se clavaron en el fondo de cada fosa en ángulos determinados. Richter comprobó su estabilidad tirando de cada barra con todas sus fuerzas. Se mantuvieron firmes. 7 fosas se completaron para la medianoche. La tierra cruda las rodeaba. Las vías del tren las ocultaría naturalmente. En la mañana del 21 de junio, Richter revisó las trampas. Se metió en cada foso y empujó contra los barrotes. La red conservó su forma. Las trampas estaban al ras de la tierra suelta. A 30 metros de distancia, eran invisibles. El pelotón regresó a sus posiciones. Esperaban el siguiente ataque. La tensión se cernía sobre cada trinchera. Los portadores de municiones preparaban cajas nuevas. El teniente avanzaba lentamente a lo largo de la línea. Todos sabían lo que estaba en juego. El cruce de caminos a sus espaldas contenía combustible, víveres y proyectiles de artillería para la división. Si los soviéticos lograban abrirse paso, todo el sector colapsaría. El ataque comenzó a las 6:15 de la mañana. Primero, la artillería abrió fuego. Los cañones soviéticos dispararon a través del campo en líneas onduladas. El bombardeo duró 20 minutos. Los árboles se astillaron. La tierra tembló. A medida que el bombardeo se desplazaba hacia la retaguardia, los tanques avanzaban. El polvo se arremolinaba tras sus orugas. Los motores rugieron. La formación se acercó a la brecha en el canal de tiro. Los artilleros antitanque apuntaron. Los fusileros se armaron de valor. Richter observó desde el flanco derecho. Su diseño tendría que demostrar su valía en combate. El T-34 que iba en cabeza cruzó la loma baja y llegó al estrecho paso previamente inspeccionado. Su oruga se inclinó ligeramente hacia la izquierda. El tanque rodó hacia adelante y chocó contra la primera zanja de drenaje. La oruga izquierda se atascó en la zanja. La malla de refuerzo se enganchó en los cuernos guía internos. La tensión aumentó. La oruga se tambaleó hacia arriba. Se oyó un chirrido. El vehículo se detuvo. Salió humo del escape. La tripulación intentó dar marcha atrás. La oruga aguantó. Pasaron los segundos. El tanque permaneció inmovilizado. El segundo tanque intentó esquivar al vehículo averiado. Giró bruscamente a la derecha y se estrelló directamente contra él. Las orugas se bloquearon al instante. El casco se retorció bajo el par motor. El motor rugió. La tripulación disparó un proyectil a ciegas, pero el artillero no tenía línea de visión. Los tanques averiados crearon un cuello de botella. Los vehículos que iban detrás redujeron la velocidad. Las nubes de polvo se espesaron. La coordinación se rompió. Los cañones antitanque alemanes aprovecharon la oportunidad. Un proyectil de 75 milímetros impactó el blindaje lateral del tanque líder inutilizado. La explosión destrozó el compartimento de combate.
Otro proyectil impactó al segundo tanque. La infantería soviética desembarcó bajo intenso fuego de ametralladora. El cuello de botella los atrapó en terreno abierto. Se activaron más posiciones. Un tercer tanque se atascó en las barras de refuerzo y perdió todas sus orugas. Toda la cuña soviética perdió impulso en 90 segundos. El pelotón avanzó. Los fusileros atacaron a la infantería desprotegida. Los granaderos lanzaron explosivos contra vehículos abandonados. Un cuarto tanque intentó abrirse paso entre los escombros, pero chocó con un casco dañado. Su oruga se levantó, patinó y se enredó con otra. La formación soviética se desorganizó. Los operadores de radio dieron la señal de retirada. El ataque fracasó. 21 de junio de 1943, 6:40 de la mañana. El humo se extendía por el campo mientras las tripulaciones soviéticas abandonaban sus tanques abandonados bajo fuego de fusiles y ametralladoras. Por primera vez en días, las posiciones alemanas resistían. Richter observaba el caos con serena concentración. Los tanques bloqueaban el estrecho pasillo. La infantería se dispersaba. Cada vehículo abandonado reforzaba el efecto de la trampa. La línea, antes frágil, ahora tenía un respiro. El teniente ordenó a todas las tripulaciones antitanque que mantuvieran el fuego hasta que se confirmara la retirada soviética. Los proyectiles continuaban impactando contra los tanques abandonados. El metal resonaba. Las llamas salían disparadas de las tuberías de combustible rotas. A las 7 de la mañana, el ataque soviético fracasó por completo. Los vehículos supervivientes se retiraron fuera de su alcance. La infantería se retiró a la cresta. Los artilleros alemanes cesaron el fuego. El pelotón emergió cautelosamente de las trincheras. El humo dificultaba la visibilidad. El olor a goma quemada y diésel flotaba en el aire. Los ingenieros examinaron los tanques destruidos. Encontraron orugas retorcidas alrededor de los nidos de refuerzo, cuernos guía arrancados encajados en barras de acero y ruedas dentadas atascadas. El pelotón se reunió alrededor de Richter. Comprendieron la magnitud de su éxito. El teniente informó de inmediato al mando del batallón. Destacó la destrucción de varios vehículos por los obstáculos improvisados. Destacó el bajo coste de los materiales y el breve plazo de construcción. En menos de una hora, el comandante del batallón visitó personalmente el lugar. El fuego de los proyectiles aún resonaba en secciones distantes. Examinó los restos y las fosas. Interrogó a Richter sobre los detalles de la construcción. Richter explicó el diseño, describiendo los ángulos, la separación y los requisitos del terreno. El comandante guardó silencio unos segundos antes de declarar que el método debía mantenerse no oficial, pero que podía utilizarse en emergencias. El pelotón regresó a sus posiciones. Repararon las trincheras y reorganizaron la munición. Los médicos atendieron las heridas leves. La moral mejoró. La noticia se extendió a las compañías vecinas. Los soldados visitaron el lugar para inspeccionar las trampas. Midieron los postes, tomaron notas y marcaron posibles puntos de terreno para defensas similares. Richter continuó respondiendo preguntas. Mantuvo su humildad. Sabía que el éxito dependía tanto de la precisión del posicionamiento como de la planificación. El terreno lo determinaba todo. Un nido en el suelo equivocado no funcionaría. Un nido demasiado profundo no atraparía nada. Cada detalle importaba. Al mediodía del 21 de junio, los soviéticos lanzaron de nuevo ataques con patrullas de infantería. Avanzaron con cautela, evitando los escombros. Los fusileros alemanes contuvieron el fuego hasta que se retiraron. No aparecieron tanques. El enemigo necesitaba tiempo para reorganizarse. Esta calma permitió a los ingenieros reforzar la línea. Construyeron 2 posiciones antitanque adicionales y reforzaron las trincheras con alambre de púas. Richter supervisó la construcción de estas posiciones adicionales. Optimizó el espaciamiento, ajustó los ángulos y reforzó los fosos con restos de madera donde el terreno carecía de suficiente soporte. El siguiente gran ataque se produjo a las 3:40. Una fuerza soviética mayor avanzó hacia el mismo sector. Nubes de polvo formaron largas columnas. Los observadores avanzados calcularon hasta 15 tanques, apoyados por infantería motorizada. El teniente comandaba el pelotón. Asignó a los fusileros posiciones de tiro alternadas para evitar ser detectados. Ordenó a los portadores de municiones que se mantuvieran agachados. Instruyó a los ametralladores que apuntaran primero a la infantería.
Richter se reposicionó cerca del flanco derecho. Revisó cada nido. Retiró los escombros sueltos. Se controló la respiración. La artillería soviética abrió fuego. Los proyectiles llovieron en formaciones cerradas. Las trincheras temblaron. Una viga de soporte se quebró. La tierra se derramó sobre dos fusileros, quienes la limpiaron con las manos. Las líneas de comunicación se cortaron de nuevo. Los mensajeros entregaron mensajes. Después de 15 minutos, el bombardeo se desplazó a la retaguardia. Los tanques avanzaron. Su formación era más amplia que antes. Intentaron sortear el cuello de botella. Pero el terreno blando los obligó a retroceder. El tanque líder colisionó con el primer nido y se detuvo de inmediato. El segundo patinó y volcó en un foso oculto. Su oruga derecha se rompió por la tensión. El tercer tanque intentó apartar a los vehículos varados, pero resbaló en terreno suelto y se estrelló contra otro nido. La cuña soviética se desintegró. Los vehículos que lo seguían se dispersaron en desorden. Algunos intentaron subir las colinas erosionadas, pero no encontraron asidero. Otros retrocedieron unos contra otros. El polvo cubría el campo. Las tripulaciones disparaban a ciegas. El fuego de ametralladora desde los chasis barrió las posiciones alemanas, pero fue impreciso. Los cañones antitanque alemanes abrieron fuego con precisión sincronizada. Un proyectil de 75 milímetros impactó en el costado de un tanque estacionado, provocando una explosión interna que desprendió la torreta. Otro proyectil impactó en el último vehículo de la columna, atrapando a los que se encontraban entre ellos. Los ametralladores ametrallaron a la infantería desmontada. Los morteros bombardearon a grupos de tropas soviéticas que buscaban refugio cerca de los escombros. Richter observó cómo cada proyectil detonaba exactamente como estaba previsto. Los grupos de proyectiles transformaron el campo de batalla en un cuello de botella mecánico. Se intentó una maniobra de flanqueo soviética desde el sur. Dos tanques avanzaron por la cresta inferior, sorteando las posiciones. El teniente reequipó un cañón antitanque. La tripulación disparó un único proyectil perforante, que penetró el blindaje lateral del tanque que iba en cabeza. El segundo vehículo retrocedió a toda velocidad y se retiró. El flanco permaneció cubierto. El ataque fracasó a las 4:10. Las tropas soviéticas se retiraron de nuevo. Oficiales alemanes inspeccionaron el campo de batalla. Confirmaron 5 tanques destruidos por bombardeos y al menos 3 inutilizados por nidos de tanques. Las bajas de infantería en ambos bandos siguieron siendo elevadas. Sin embargo, la línea resistió. El cruce de caminos permaneció seguro. El mando del batallón convocó a Richter para una conversación detallada. También asistieron oficiales de las unidades de ingenieros. Le preguntaron sobre los requisitos de material, las condiciones del suelo y la ubicación óptima. Richter dio respuestas precisas. Enfatizó la importancia de la poca profundidad, las barras de refuerzo dispuestas en diagonal y el terreno moldeado por la escorrentía. Enfatizó que la estructura dependía de la conexión mecánica, no del colapso estructural. Solicitó más acero de refuerzo y mejores herramientas de corte. El mando aprobó la solicitud. La noticia se extendió más allá del sector. 2 batallones vecinos solicitaron instrucciones. Richter pasó la noche enseñando a los escuadrones a construir nidos rápidamente. Los hombres trabajaron a la luz de las linternas. Cavaron fosos. Martillaron postes. Preguntaron sobre ángulos y espaciamiento. Richter repitió cada detalle hasta que lo entendieron. Durmió solo 1 hora antes del amanecer. El 22 de junio comenzó con informes de inteligencia que advertían de un ataque coordinado de tanques soviéticos en un frente amplio. El alto mando alemán se preparaba para una gran ofensiva. Richter inspeccionó cada trinchera por última vez. El campo contenía 17 trincheras. El terreno tenía forma de embudo. Las defensas eran profundas. Se posicionó para observar los primeros movimientos. El aire estaba denso. Los hombres sentían la tormenta que se aproximaba. 22 de junio, 4:35 de la madrugada. Un viento frío azotaba la estepa, levantando remolinos de polvo sobre las bajas cimas de las colinas. Una estrecha franja roja se vislumbraba en el horizonte. Los centinelas alemanes reportaron ruidos de motores lejanos antes del amanecer. Las unidades de tanques soviéticos se estaban formando más allá de la línea de árboles. Los observadores de vanguardia informaron que el enemigo había desplegado más tanques que en cualquier ataque anterior en este sector.
Las columnas se extendían hacia el este. Los movimientos sugerían una operación coordinada que involucraba infantería, tanques y artillería móvil. La división ordenó a todas las compañías prepararse para una gran ofensiva que podría decidir el control del cruce. Ritter se encontraba con binoculares junto a la trinchera del flanco derecho. En la creciente neblina, observó siluetas tenues. Reconoció el despliegue de las unidades de tanques. Los soviéticos preparaban un amplio asalto frontal. Querían abrumar las defensas con una superioridad numérica. El pelotón ajustó sus posiciones. Los artilleros antitanques se desplegaron en líneas de fuego alternas. Las escuadras de fusileros reforzaron cada trinchera. Las dotaciones de ametralladoras revisaron sus chalecos refrigerantes. Los equipos de mortero prepararon bengalas. Ritter sintió la tensión habitual antes de una batalla feroz. Estudió el terreno con atención. Cada nido estaba oculto. Los patrones del terreno parecían naturales. Los rastros de batallas anteriores camuflaban perfectamente los hoyos. A las 5:10 de la madrugada, la artillería soviética abrió fuego. El bombardeo comenzó con proyectiles de alto poder explosivo que impactaron la ladera delantera. Las detonaciones hicieron temblar el suelo. La tierra se derramó sobre las trincheras. La metralla atravesó los sacos terreros. Las líneas de comunicación se interrumpieron de nuevo. Los mensajeros corrían de un lado a otro entre las posiciones con notas escritas a mano. Los morteros dispararon bengalas de contraataque para monitorear los movimientos. Durante 20 minutos, los proyectiles cayeron. El bombardeo se desplazó a la retaguardia, apuntando a las posiciones de apoyo. El pelotón se preparó para la acción. Los tanques siempre seguían la pausa en el fuego. A las 5:30 de la madrugada, los primeros tanques soviéticos emergieron de la humareda ascendente. Decenas de T-34 avanzaron en líneas escalonadas, cubriendo una amplia zona. La infantería los seguía en formaciones densas. La artillería soviética disparaba proyectiles esporádicos contra las trincheras alemanas, levantando una espesa polvareda. Ritter rastreó los vehículos. Contó al menos 20 tanques acercándose al cuello de botella. Otros avanzaban por los flancos, pero reducían la velocidad debido al terreno blando. El terreno seguía desviando el ataque principal hacia sus posiciones. La trampa había saltado. Los cañones antitanque retuvieron el fuego hasta que el enemigo acortó distancias. El teniente dio la señal de retirada. Los alemanes necesitarían precisión milimétrica una vez formado el cuello de botella. Los soviéticos avanzaron. Los motores rugieron. Las ametralladoras montadas en los cascos abrieron fuego. Las balas silbaron sobre los emplazamientos de los cañones. Los fusileros alemanes mantuvieron la cabeza agachada. El ataque fue más rápido que los anteriores. Los soviéticos intentaban alcanzar la línea antes de que los defensores pudieran reaccionar. El primer tanque se adentró en la estrecha sección en medio del cráter. Quedó atrapado en una maraña de orugas. La oruga izquierda se bloqueó de inmediato. El casco se sacudió. El motor rugió. El vehículo se detuvo. Salió humo del escape. El segundo tanque avanzó rodando y se precipitó en el siguiente pozo. Su oruga se enredó en las barras de acero. Ritter vio cómo aumentaba la tensión en la suspensión. El vehículo dio una sacudida y se detuvo. El tercer tanque intentó pasar entre los restos abandonados, pero resbaló en el suelo blando y quedó atrapado en otra maraña de orugas. La trampa mecánica se activó 3 veces en menos de 15 segundos. Los soviéticos continuaron su avance. Los vehículos que se encontraban detrás de los tanques de vanguardia intentaron sortear el bloqueo. El terreno dificultaba el movimiento lateral. El terreno, reblandecido por los bombardeos, hacía arriesgadas las maniobras de flanqueo. Varios tanques se atascaron antes de alcanzar sus posiciones. La infantería se desorganizó. El polvo reducía la visibilidad. Los cañones antitanque alemanes abrieron fuego. El primer proyectil impactó en el costado izquierdo de un tanque averiado. La torreta emitió llamas. Otro proyectil impactó en el segundo vehículo averiado. La explosión prendió munición. La onda expansiva sacudió las trincheras. Más tanques atacaron las posiciones. El bloqueo mecánico se repitió por todo el campo. Los cuernos de plomo se rompieron. Las orugas se partieron. Las ruedas dentadas se atascaron. El cuello de botella se ensanchó. En el caos, los vehículos colisionaron. La infantería soviética intentó desmontar y avanzar a pie, pero fueron inmovilizados por el fuego de las ametralladoras.
Los equipos de mortero dispararon proyectiles tras los vehículos atascados para impedir la llegada de refuerzos. El humo se volvió tan denso que la visibilidad se redujo a menos de 50 metros. A las 6:10 de la mañana, comenzó un intento soviético de penetrar el flanco derecho. 5 tanques avanzaron por terreno irregular para sortear las posiciones. Les costó encontrar tracción. Un vehículo se hundió en el barro y no pudo subir la cima de la colina. Otros 2 redujeron la velocidad lo suficiente como para que una dotación antitanque pudiera disparar. El primer proyectil penetró el blindaje frontal del tanque que iba en cabeza. El segundo proyectil impactó en el tanque que iba detrás. Ambos quedaron destruidos. Los vehículos restantes dieron la vuelta rápidamente y se retiraron. El flanco resistió. A las 6:25 de la mañana, el avance soviético principal se desmoronó por completo. Los tanques quedaron atascados en formaciones compactas. La infantería se dispersó sin apoyo de tanques. La artillería no tenía objetivos claros debido al humo. Las posiciones alemanas se mantuvieron firmes. El teniente ordenó a todas las unidades que controlaran el fuego. Debían aprovechar al máximo la munición. Los soviéticos intentaron reagruparse, pero no tenían espacio. Los vehículos bloquearon la ruta de avance. La comunicación entre las unidades se interrumpió. Las tripulaciones abandonaron los tanques dañados y se retiraron a pie. Richter aprovechó una breve pausa para inspeccionar los nidos del extremo derecho. Se agazapó entre los escombros y examinó las varillas incrustadas en los eslabones de la cadena. La construcción funcionó exactamente como estaba previsto. Los ángulos ascendentes obligaron a la cadena a enderezarse y torcerse. La tensión bloqueó el sistema de tracción. El desplazamiento del suelo coincidió con sus cálculos. Ajustó un nido retirando los escombros sueltos para poder reactivarlo si fuera necesario. A las 6:45 de la mañana, oficiales alemanes inspeccionaron el campo de batalla. Contaron al menos 10 tanques inmovilizados por nidos de tanques y varios más atascados en el terreno blando, causado indirectamente por los cuellos de botella. 6 más fueron destruidos por cañones antitanque. El fuego de infantería causó importantes bajas soviéticas. El ataque, que pretendía penetrar el sector, fracasó. El mando del batallón emitió nuevas órdenes. El sector debía mantenerse a toda costa. Los refuerzos de la 198ª División llegarían en 12 horas. Richter recibió órdenes de extender las trampas a mayor profundidad. Coordinó a las cuadrillas que cavaban nuevos pozos tras los restos quemados. Los hombres trabajaron con rapidez. Ahora reconocían el valor de las trampas. Sin dudarlo, cavaron. Clavaron las estacas con precisión en el suelo. Richter vigilaba cada rincón. A las 7:30 de la mañana, los soviéticos lanzaron otra ofensiva. Pequeños grupos de infantería avanzaron con cautela, evitando los escombros y probando las posiciones alemanas con fuego de fusil esporádico. Las ametralladoras respondieron al fuego. Los morteros lanzaron proyectiles de interferencia. La ofensiva fue cancelada. Los soviéticos necesitaban tiempo para reorganizarse. La línea alemana permaneció intacta. Al mediodía, el campo se había transformado en un cementerio mecánico. Restos quemados yacían dispersos por doquier. Cadenas rotas se enroscaban en las barras de refuerzo. El suelo se había endurecido por el calor. Columnas de humo se elevaban lentamente hacia el cielo. Los ingenieros documentaron los obstáculos resultantes. Los oficiales hicieron bocetos. Todo el batallón debatió la posibilidad de utilizar esta estructura como obstáculo de emergencia en varios sectores. Richter permaneció en silencio. Observó cada detalle con atención. Sabía que el éxito dependía tanto del terreno y la ubicación como de la planificación. No todos los campos eran aptos para nidos. La densidad del suelo influía. El drenaje del agua también era importante. Redactó nuevas instrucciones para otros movimientos. Hizo hincapié en la velocidad, el espaciamiento y la capacidad de interpretar el terreno. Trabajó hasta que le dolieron las manos. 22 de junio, 1:10. El sol atravesó el velo de humo, revelando la magnitud de la destrucción. Restos carbonizados se alineaban en la abertura de la chimenea. Las cadenas yacían retorcidas en montones, enredadas en los nidos de fortificación. La infantería alemana se movía con cautela entre los escombros, recuperando equipo y confirmando las bajas. Los ingenieros tomaban medidas. Los oficiales hacían bocetos para pasarlos a la cadena de mando.
Corrió la voz de que el comandante de la división quería una evaluación detallada de la situación para la tarde. Los nidos de fortificación, antes prohibidos, se habían convertido en el punto focal de todo el sector. Richter examinó sistemáticamente cada foso. Comprobó el ángulo de las varillas de anclaje restantes. Midió el desplazamiento del suelo. Observó cómo la tensión de la oruga variaba entre los tanques que se acercaban rápidamente y los que se movían lentamente. Registró las distancias entre los cascos de los tanques bloqueados. Analizó el tiempo de cada bloqueo. Comprendió que los fosos de anclaje funcionaban porque combinaban una geometría precisa con las características naturales del terreno. El diseño forzaba una falla mecánica en lugar de la destrucción por fuerza explosiva. Explicó esto a los ingenieros que lo siguieron por el terreno. Le preguntaron a qué profundidad excavar, cómo seleccionar el suelo y cómo anclar las varillas de anclaje. Richter respondió a cada pregunta con claridad práctica. Por la tarde, las tropas soviéticas abrieron fuego de artillería ligera para cubrir la evacuación de la infantería herida. Los proyectiles impactaron entre los restos calcinados. Los alemanes mantuvieron un perfil bajo. Tras el cese del bombardeo, los médicos soviéticos se movilizaron bajo marcadores de tela blanca para rescatar a los supervivientes de las posiciones expuestas. Los alemanes cesaron el fuego según la orden. Ambos bandos reconocieron un alto el fuego temporal. Este duró solo 30 minutos. Tras la retirada soviética, los oficiales alemanes reanudaron sus inspecciones. A las 3, el comandante del batallón, Richter, convocó a los oficiales a un puesto de mando avanzado. Una granja derrumbada sirvió como punto de encuentro. Una mesa improvisada estaba cubierta de mapas. Varios oficiales de ingenieros y miembros del personal se reunieron alrededor del comandante. Le pidió a Richter que explicara los nidos con todo detalle. Richter describió cada paso, desde la selección de materiales hasta la separación de los pozos. Dibujó el plano. Determinó las áreas para el ángulo de los postes de anclaje. Especificó los requisitos del suelo. Enfatizó cómo el drenaje de agua creaba una cimentación segura. Los oficiales escucharon atentamente y tomaron notas. El comandante concluyó que los nidos se habían convertido en obstáculos de emergencia indispensables. Si bien no se ajustaban a la doctrina oficial, funcionaban en condiciones de combate que no dejaban otra opción. Ordenó a las unidades de ingenieros que los reconstruyeran esa misma noche en una sección más amplia. Otorgó a Richter autoridad temporal para supervisar a las cuadrillas de construcción de varias compañías. Richter aceptó la tarea sin dudarlo. Su experiencia como ingeniero había sido invaluable en el campo de batalla. A las 4:30 de la tarde, Richter lideró a un grupo mixto de infantería, ingenieros y personal de apoyo hacia un nuevo terreno al oeste del cuello de botella. Buscaban puntos naturales de desaceleración. Cerca de una antigua acequia, encontraron una depresión poco profunda. El suelo era firme. Las orugas se hundirían fácilmente, reduciendo la velocidad. Richter marcó los pozos con estacas. Los trabajadores cavaron. La luz del sol desapareció tras el humo ascendente. Los hombres trabajaron con rapidez. Martillaron el acero de refuerzo. Cortaron barras donde fue necesario. Compactaron la tierra alrededor de cada pozo. Al atardecer, habían cavado 22 pozos. A las 6, una patrulla de reconocimiento informó de un tanque soviético que se reagrupaba a 5 kilómetros al noreste. Nubes de polvo indicaban el movimiento de vehículos pesados. La división esperaba otro ataque al anochecer o a primera hora de la noche. Las patrullas vigilaban las hileras de árboles. Los equipos de mortero prepararon bengalas. Las dotaciones de ametralladoras revisaron sus cintas de munición. Richter terminó su inspección de las trincheras recién excavadas. Ajustó la profundidad de 3 trincheras y realineó los postes de otras 2. Recordó a las dotaciones que la poca profundidad era más importante que la anchura. El objetivo era el anclaje mecánico, no rodear a los muertos. Repitió esto hasta que lo entendieron. Al caer la noche, la estepa se enfrió. El rugido de motores distantes resonó en el aire nocturno. Los centinelas alemanes vigilaban cualquier movimiento. Los observadores de vanguardia buscaban relámpagos. Las unidades de artillería preparaban su fuego. Richter permaneció cerca de la nueva línea de defensa. Escuchó el terreno. Vibraciones sutiles lo recorrieron. Se acercaban vehículos pesados. A las 7:45, los primeros tanques soviéticos aparecieron como siluetas en la penumbra. Con cautela, a menor velocidad y con mayor distancia entre ellos, avanzaron en busca de puntos débiles.
Los alemanes contuvieron el fuego, esperando. Los tanques se acercaron. Los reflectores destellaron brevemente, pero no pudieron revelar los nidos. Los soviéticos continuaron su avance, acercándose a las nuevas fosas. El primer tanque llegó a la depresión. Pasó sobre tierra suelta. La oruga se hundió y se enredó en un nudo. Los eslabones se atascaron. La tensión aumentó. La oruga se retorció. El tanque se detuvo. La tripulación dio marcha atrás. La oruga se atascó aún más. El segundo tanque intentó rodear el vehículo detenido, pero se precipitó directamente a otra zanja. La oruga se enredó en los eslabones inclinados. El casco se inclinó por el par motor. El motor rugió. Quedó atrapado. Los cañones antitanque alemanes abrieron fuego en cuanto se formó el estrecho paso. Un proyectil impactó en el tanque estacionado a la izquierda. El fuego iluminó el campo. Otro proyectil impactó en el segundo tanque. La explosión esparció escombros por la depresión. La infantería huyó. Los morteros lanzaron proyectiles tras las líneas soviéticas para impedir la llegada de refuerzos. El campo de batalla se sumió en el caos una vez más. Richter observaba los acontecimientos desde una posición de refugio. Vio cómo la visibilidad nocturna alteraba el comportamiento de ambos bandos. Los tanques soviéticos se movían más lentamente, pero aún así caían en la trampa. Las posiciones se mantuvieron firmes en la oscuridad. El terreno era implacable. Obligó al enemigo a tomar decisiones difíciles de revertir. Su diseño continuó restringiendo la movilidad de los vehículos blindados en condiciones cambiantes. A las 8:20, el ataque fracasó. Los vehículos soviéticos se retiraron. Las unidades alemanas mantuvieron con éxito la nueva línea. Los oficiales contabilizaron 4 tanques destruidos por el bombardeo y al menos 2 completamente inmovilizados por las fortificaciones. La depresión se convirtió en otro cuello de botella, similar al cráter original. El comandante del batallón elogió a las tripulaciones por su rápido despliegue. Ordenó la construcción de nuevas fortificaciones en zonas más profundas del sector. Richter trabajó toda la noche. Comprobó la humedad del suelo, marcó la ubicación de nuevos pozos y supervisó las excavaciones. Tenía las manos llenas de ampollas y el uniforme roto. Pero perseveró. Gracias a su pericia, se creó una barrera defensiva más eficaz que cualquier instrumento prefabricado disponible en esa región. La mañana del 23 de junio trajo cielos despejados. El humo de los tanques quemados se desplazaba hacia el oeste. Las unidades alemanas se preparaban para otro día de combate. Richter inspeccionó el terreno con binoculares. Los nidos permanecieron ocultos. Los nuevos cuellos de botella se integraban a la perfección con el paisaje natural. Sabía que cada hora ganada significaba más tiempo para la llegada de refuerzos. Su diseño, basado en principios de ingeniería civil de preguerra, había transformado las capacidades defensivas del sector. 23 de junio de 1943, 6:15 de la mañana. La estepa permanecía inmóvil bajo un pálido cielo matutino. El humo de los combates de la noche anterior se disipó al filtrarse la luz del sol entre los escombros. La infantería alemana estaba preparada en sus trincheras. Los ametralladores revisaban sus miras. Los artilleros antitanque ajustaban sus elevadores. Los equipos de mortero preparaban nuevos disparos. Todos esperaban otro avance soviético. El enemigo ya había desplegado grandes unidades blindadas. No abandonarían el ataque sin un último intento por romper la línea. El centro de transporte tras el sector alemán seguía siendo el punto más importante de la región. La pérdida de este centro paralizaría las líneas de suministro de las divisiones cercanas. Richter caminó lentamente entre las hileras de nidos. Inspeccionó los hoyos cavados durante la noche. Con presión controlada, comprobó la solidez de los postes. Con el tacón de su bota, midió la compactación del suelo. Cada detalle tenía consecuencias. Un hoyo demasiado profundo fallaría. Un poste con un ángulo demasiado pronunciado se doblaría en lugar de resistir. Comprendió que los nidos funcionaban más como trampas mecánicas que como barreras estructurales. Se lo explicó una y otra vez a cada equipo que lo ayudó. Ahora entendían la lógica. Con cada nuevo hoyo, los construían con mayor rapidez y precisión. A las 7 de la mañana, patrullas de reconocimiento informaron de movimientos de infantería soviética cerca de la línea de árboles. Volvieron a levantarse nubes de polvo. El patrón sugería formaciones de tanques tras la cresta. Los observadores de avanzada contaron varias filas de vehículos.
La artillería de ambos bandos abrió fuego. Los proyectiles impactaron en territorio neutral. Se extendió una densa humareda. La visibilidad se deterioró rápidamente. Las líneas alemanas se prepararon para el impacto. A las 7:35 de la mañana, los tanques soviéticos avanzaron en cuña concentrada. Su formación apuntaba directamente al cráter de fuego original, la posición alemana más fuerte. Avanzaron más rápido que en ataques anteriores, presumiblemente para invadir las posiciones antes de que los defensores pudieran concentrar su fuego. El suelo temblaba bajo el peso de las orugas de acero. Los motores rugieron cuando los vehículos alcanzaron su máxima potencia. La formación en cuña se extendió por todo el campo. Los 3 primeros tanques se estrellaron contra los emplazamientos exteriores. Sus orugas se bloquearon de inmediato. Los 3 se detuvieron. Los vehículos que los seguían se desviaron para evitarlos. Se hundieron en zanjas cercanas. Las orugas se torcieron. Los motores rugieron. En 30 segundos, la cuña perdió su línea frontal. Los vehículos que iban detrás embistieron los cascos bloqueados y se apiñaron en grupos compactos. Los soldados de infantería a bordo de los tanques se desplomaron en el suelo y buscaron refugio. Los cañones antitanque alemanes abrieron fuego. Los proyectiles impactaron con precisión en los tanques varados. Las llamas salieron disparadas de los compartimentos de los motores destrozados. Las explosiones internas lanzaron fragmentos de metal por el campo. Las ametralladoras bombardearon a la infantería desprotegida. El fuego de mortero alcanzó a los grupos que intentaban reagruparse. Todo el avance se ralentizó. Los vehículos que intentaban evadir las posiciones quedaron atrapados tras los restos en llamas. El cuello de botella se amplió una vez más. Un segundo elemento soviético intentó sortear el cuello de botella avanzando por la cresta oriental, aprovechando la elevación y el terreno más firme. Richter observó su movimiento e hizo una señal al teniente, quien ordenó a una dotación antitanque que se reposicionara. La dotación se movió rápidamente, situó su cañón tras un terraplén bajo y disparó contra el vehículo que iba en cabeza. El proyectil impactó en la oruga, lo que provocó que el tanque perdiera maniobrabilidad y se deslizara lateralmente por la cresta. El segundo tanque dio marcha atrás para evitar la colisión. Su maniobra de flanqueo terminó en cuestión de minutos. Los soviéticos enviaron una tercera oleada. 10 tanques avanzaron tras una densa humareda. La visibilidad empeoró a ambos lados. Las posiciones alemanas disparaban por el sonido. Richter se arrastró hasta un punto estratégico y observó los movimientos. Escuchó atentamente los ruidos de los motores. La tercera oleada aminoró la marcha cerca de la depresión donde se habían construido las nuevas posiciones. 2 tanques se estrellaron contra las zanjas. Sus orugas se engancharon en los postes. Los cascos oscilaron bajo el peso. Se detuvieron. La humareda se disipó ligeramente. Las dotaciones antitanque abrieron fuego. Los proyectiles dieron en el blanco. El fuego se extendió por la depresión. A las 8:30 de la mañana, el ataque soviético fracasó de nuevo. Los vehículos ardieron en el campo. Altas columnas de humo se elevaron. La infantería soviética se retiró a la cresta. Las unidades alemanas mantuvieron el control de toda la línea. Los oficiales contaron los tanques dañados y destruidos. Los ingenieros documentaron el efecto de cada trinchera. Determinaron que casi todas habían contribuido directamente a paralizar a las tropas o indirectamente a detenerlas, obligándolas a retirarse. Las trincheras habían transformado el terreno natural en una serie de cuellos de botella controlados. El alto mando alemán elogió oficialmente a Richter, reconociendo sus habilidades de ingeniería e innovaciones prácticas. Se le encomendó la supervisión de toda la construcción de fortificaciones en el sector de la división y la redacción de directrices escritas. Comenzó de inmediato esta labor, especificando los ángulos exactos de las barras de refuerzo, definiendo los tipos de suelo necesarios para un anclaje fiable y detallando el espaciamiento necesario. Al anochecer, sus notas ya habían circulado entre las unidades pioneras. Con la llegada de refuerzos de la 198ª División, el frente defensivo se estabilizó. Los oficiales elogiaron las fortificaciones de Richter, que, según ellos, habían impedido una ruptura y, por lo tanto, habían costado cientos de vidas. Las tripulaciones antitanque informaron que los vehículos bloqueados les proporcionaban líneas de fuego despejadas, algo que los obstáculos convencionales rara vez permitían. Las escuadras de infantería afirmaron que las fortificaciones les dieron momentos de control en enfrentamientos que, de otro modo, habrían favorecido el ataque con tanques.
La estructura se ganó un discreto respeto en la línea del frente. El alto mando alemán nunca incorporó oficialmente los nidos de minas a su doctrina. Permanecieron extraoficiales y se propagaron de boca en boca. Las unidades de infantería los construían donde el terreno lo permitía. Los ingenieros los utilizaban cuando sus reservas de minas escaseaban. Informes de otros sectores describían éxitos similares cuando los nidos se colocaban cuidadosamente y se adaptaban a las condiciones del terreno. Los nidos demostraron ser una solución improvisada de campo que no requería explosivos y un mínimo de material. Durante julio, el sector se mantuvo firme. Las fuerzas soviéticas centraron su atención en las regiones adyacentes. El centro de transporte permaneció seguro. Richter continuó supervisando la construcción. Perfeccionó la planificación y aceleró el despliegue. Enseñó ciencias del suelo a las tropas, que nunca habían considerado el terreno como un arma. Aprovechó su formación en ingeniería, adquirida a través de su trabajo en sistemas de drenaje municipal. La guerra había transformado esas habilidades en estrategias de defensa innovadoras. Richter sobrevivió al frente oriental. Tras la guerra, retomó su carrera como ingeniero civil. Diseñó canales de control de inundaciones, cimentaciones reforzadas y estructuras hidráulicas. Rara vez hablaba de los nidos. Solo unos pocos fuera de su unidad conocían la historia completa. Su innovación permaneció oculta en informes de campo y notas dispersas. Sin embargo, en el verano de 1943, su diseño impidió un avance. Salvó vidas en un sector donde la presión de los tanques amenazaba con atravesar la línea del frente. Su historia se desvaneció en el olvido cuando una sola idea práctica, fruto de la habilidad y la necesidad, cambió el curso de una batalla, permitiendo la llegada de refuerzos. Sus zanjas de drenaje de hormigón armado transformaron el terreno natural en una estructura defensiva difícil de penetrar por la fuerza bruta. Su comprensión de la estructura, el suelo y la carga marcó la diferencia. Su tranquila determinación determinó el resultado de una batalla que, de otro modo, se habría perdido.